Nivelación de filosofía, primer periodo de 17. Héctor José Santiago Tuta. Voy a empezar por primero paso del mito al logos. A través de diferentes filósofos podemos ver el avance de los que en un principio era considerado mitos. Proviene de mitologías. Es decir, la explicación de las cosas a partir de dioses hasta llegar a logos, considerado como la palabra lógica expresada con la razón, partiendo de ideas que explican el porqué de las cosas, iniciándose con el pensamiento presocrático. Este comprende desde el siglo VII al siglo V antes de Cristo y se refiere a los pensamientos filosóficos antes de Sócrates. Después vamos con Inicio con Tales de Mileto. Y empezó así. Una de sus características personales es que era muy distraído. En sus viajes por Egipto aprendió conocimientos matemáticos y tuvo la idea de medir con un palo la distancia de algo utilizando como era teoremas de triángulos semejantes. Sí, creo que era así. Él consideró el agua como el elemento principal del que se origina la vida y sostuvo que sin agua no había vida. ¿Sí me explico? O sea, que si, él decía que sin agua no había vida, que eso era lo más importante, por así decirlo. Otra idea que se puede resaltar de tales es el hilo, ¿cómo era? Hilozoísmo. Pues descubrió que algunas cosas eran atraídas por otras, como por ejemplo un imán o piedra magnética atrae cosas de metal, como un clavo. Esto lo hizo pensar que la materia es un organismo biológico que tiene vida. De allí la palabra hilozoísmo, que significa en griego materia y vida. Anaxímedes nació en el siglo VI a.C. y consideró que el aire era la sustancia de origen del mundo. Fue el primero que habló sobre la transformación de un elemento para originar otras cosas. Él se inspiró en el ejemplo de soplar con la boca un poco cerrada y con la boca abierta, percibiendo que el aire se impulsaba en diferentes temperaturas. O sea, sí, eso, que depende del tamaño de la boca, el aire salía de diferentes temperaturas. Anaximandro nació en el siglo VII a.C. y es considerado como el primer genio, pues decía que la Tierra no era plana, sino que forma una esfera y que el universo era infinito, así decía él. Expresó sus ideas sobre el origen del hombre y consideró que en su principio nacimos desde el agua, pero no estaba de acuerdo con Tales de Mileto en cuanto a afirmar que el arge era el agua. Él creía que el arge se inició con algo indeterminado que en el griego se dice apeirón. Pitágoras, este pensador es del siglo V a.C., considerado como un líder religioso. Él sostuvo que la música se podía expresar numéricamente. Surge una gran interrogante. ¿A través del número se puede representar algo? Eh, de, allí, de allí esa expresión. Muy utilizada. Las matemáticas están en todo. Pues sí. Yo también creo que eso es así porque yo pienso que las matemáticas están en todos. Para Pitágoras el arge es el número. Hablo de tetracties, tetracties, donde el 10 es el número perfecto. También hizo referencia al dualismo, mente-cuerpo, y creían que el alma es inmortal. Heráclito, este filósofo también es del siglo VI a.C. Escribía de una manera enigmática, razón por la que no es tan fácil interpretar su pensamiento. Eh, Él decía que el fuego era el arge del universo, es decir, las cosas se forman a partir del fuego, y al final terminan en fuego. O sea, el arge es como los dioses, entonces al decir que las cosas se forman a partir del fuego y terminan en fuego es como, sí, de Dios.
Heráclito hablaba de la oposición de las cosas y esto es lo que le da sentido a los elementos y como ejemplo expulsó si no hay frío, no podemos hablar de calor. Él consideraba que el logos es la razón única por la que se rige el universo. Para Heráclito todo está en constante movimiento, entonces es difícil conocer completamente algo, ya que el estar en constante movimiento hay transformación. Parménides, su pensamiento muy diferente a los demás filósofos, pues consideró que no había un arge, o sea, que no había un dios ni algo así muy importante, y lo explicaba con la frase, el ser es y el no ser no es. Por eso consideró que el ser es eterno y si es eterno no existe un origen como tal. Zenón de Elea, filósofo griego del siglo V a.C., intentó demostrar la posibilidad del movimiento con su relato de Aquiles y la tortuga en una carrera, ubicando la tortuga cerca de la meta y Aquiles a una gran distancia, o sea, una distancia más larga. Trató de demostrar que él es más veloz corredor, ¿cómo era? No puede ganarle al más lento. Y esto depende de cómo medimos y percibimos el tiempo y el espacio. Sócrates, del siglo V a.C., este filósofo divide el estudio del pensamiento filosófico en dos partes, antes y después de él. Su pensamiento lo expresó oralmente, pues no le gustaba escribir. Demostró su inteligencia desde muy pequeño. Él consideraba que quien hace el mal, es porque no conoce el bien y lo demostró con un ejemplo. Em, Sobre un estafador, por lo que concluyó que obrar bien es más valioso que obrar mal. También resaltó la idea de que debemos luchar por ser felices y esta debe estar en nuestro interior. Es decir, lograr armonía entre uno mismo como persona, equilibrar nuestros sentimientos y sentirnos en paz internamente. En su filosofía siempre demostraba que había mucho por saber partiendo de que nada sé. Él creyó que lo más importante para el ser humano era el alma y lo resumía así. Em, el, el vicio, el vicio es ignorancia, mientras que la virtud es sabiduría o conocimiento. Por lo tanto, nuestra riqueza debe estar medida por el conocimiento y no por lo material que poseemos. Su pensamiento arraigado a que su sufrir, a que sufriera una injusticia era uy, esa palabra me cuesta mucho, predecible, que acometerla. Lo llevó a la muerte, pues prefirió aceptar la ley a que huir de ella. Los sofistas. En griego significa sabio y se consideraban los primeros filósofos profesionales ya que recibían dinero por enseñar. Uno de los representantes de los sofistas fue Protágoras, quien aportó durante el gobierno de Persicles en la redacción para que la educación fuera pública y obligatoria. Los sofistas dejaron de preguntarse el origen de la vida o el universo y se caracterizaron em, por uno, dar respuesta a situaciones humanas como la educación, leyes y justicia. Dos, consideraron que si algo está bien en un punto determinado, para otros estará mal. De allí la influencia de la ética y la moral en las actividades dentro de una sociedad. ¿Cómo se ve claramente en su ejemplo? Para algunos el estar desnudos es aceptado en algunas comunidades, mientras que en otras atenta contra las buenas costumbres. O sea que para algunos es normal algo y para otros no. Esto es parte de del relativismo ético y político.
Protágoras lo expresaba con la frase: el ser humano es la medida de todas las cosas. 3. Los sofistas consideraban que el convencionalismo y hacen referencia a que las leyes surgen por convicciones, por así decirlo, impuestas por los que tienen el poder y varían según la comunidad o grupo cultural. Vamos en la 4. Son pragmáticos, es decir, no consideran que una acción sea totalmente buena o mala, sino que depende de lo útil o no de lo que se hace. Personalmente, considero que no se debe juzgar lo que se hace mal, es decir, si llego tarde a una cita no debo justificarlo por la lluvia u por otra excusa o otra cosa. Simplemente debo ser responsable y prevenir lo que se pueda presentar para calcular el tiempo. Pero para los sofistas estaría bien con decir una mentira para justificar el retardado. Vamos a la 5. Otra característica es el esceptivismo, creo que así era. Ellos hacen énfasis en lo posible de conectar con la mente, con la realidad, en lo que expresamos, es decir, conexión entre la palabra y las cosas en una invención. Vamos en la 6. Agnosticismo. Consideran que no se puede demostrar si los dioses existen o si no existen, y tampoco describir como si fueran visibles. Platón, ahora vamos con Platón y dualismo. Mente-cuerpo. Este filósofo habla del alma y la importancia superior que el mismo cuerpo él utiliza. El término ¿cómo se dice esa palabra? Reminiscencia y anamesis, esas palabras me cuestan mucho, que puede significar que conocer es recordar y reconocer que el alma posee el conocimiento. Para Platón la ética es la armonía del alma y esta armonía se logra con la virtud de cada uno de los elementos que compone el alma: la razón, lo bueno y lo malo. Esto se puede resumir en ser justos. Para lograrlo es necesario saber qué es lo bueno y qué es lo malo con razones. Esto se conoce como el intelectualismo ético. Se debe lograr la armonía del ser humano y la sociedad. Ahora bien, si esta teoría de Platón fuese verdadera, ¿qué parte del alma sería yo? Yo sería racional, pero tendría que trabajar la virtud de la sabiduría para lograr la armonía de mi ser. Platón recibe el mundo en dos: lo sensible y lo racional. El primero es lo que podemos percibir por los sentidos: verlos, tocarlos, escucharlos, oírlos o saborearlos. Lo racional está formado por las ideas o por el pensamiento, y estas no tienen forma o cuerpo, ni ocupan un espacio. Las ideas permanecen en el tiempo y son eternas, por así decirlo. Es decir, siempre están ahí y solo podemos conocerlas a través del pensamiento. Estas son ideas platónicas. Yo puedo tener una idea y visualizar en mi pensamiento, pero este tipo de idea no se refiere a Platón. Platón expone el dualismo ontológico y el epistemológico, y que parte de la imaginación y la creencia, la razón, hasta llegar a la idea reflejada por nuestra inteligencia. Vamos con Aristóteles, del siglo IV a.C. Estudió en la Academia de Platón, pero no estaba totalmente de acuerdo con sus ideas. Sin embargo, muchas las apoyaba. Por ejemplo, Aristóteles también creía en el dualismo, alma y cuerpo, pero consideraba al alma como principio de vida y por lo tanto al morir el alma desaparece. Mientras que Platón decía que el alma es inmortal, Aristóteles también sostiene que no solo los seres humanos tenemos alma, sino que también los animales, obviamente, plantas y cosas también tienen alma. O sea, que todo tiene alma. Pero es un alma diferente, ya que el hombre tiene alma racional. O
o sea, los animales y objetos no tienen alma racional, en cuanto a Aristóteles. En cuanto a la ética, Platón sostiene que el equilibrio de las tres diferentes partes del alma, mientras que Aristóteles afirma que no basta en conocer lo que es bueno o lo malo, es decir, no debemos saber solo la teoría, sino que debemos practicarla, como todo. Aristóteles consideraba que la metafísica es la principal de las ciencias teóricas y habla de la teoría de las cuatro causas: la materia, lo que compone nuestro cuerpo, la forma, la característica que te hace diferente a los demás, la causa eficiente y causa final, que se refiere al objetivo o meta que tenemos en la vida, pues cada ser, cada persona. Este filósofo habla de ser y se refiere a la esencia como tal de cada uno, y no al físico u otra característica que puede cambiarnos, como engordar, creer u otro. Él afirma que todo se mueve por un motor, que algo lo mueve, pero que al inicio de todo hay un motor que mueve sin ser movido, y esta esencia lo toman como un dios, por así decirlo. Sé que es un complicado, pero ahí se dio. En cuanto a la ética y la política, Aristóteles consideraba que una acción es correcta si te hace feliz, pero, pero no hay que confundir que la felicidad es riqueza o vivir de placeres. No, porque la felicidad es lo que sabemos hacer, pensar y actuar con la virtud. Esto nos proporciona armonía, y esto a su vez nos hace pues sentir felices. Y ser justos implica cumplir las leyes. Para eso debemos tener sabiduría, adquirir conocimiento, y esto se logra con la educación. Para Aristóteles, la felicidad consiste en la integración sabiamente de la virtud, la contemplación y los bienes y la contemplación de los bienes y exteriores. Él se refiere a la política proponiendo un gobierno donde se fortalezca la clase media. Expresa que no debe haber muchos ricos ni muchos pobres, donde el pueblo elija sus gobernantes para que busque el bien común, pero estas decisiones deben estar apoyadas por el pueblo. Aristóteles estudió los seres vivos y destacó algo en común. Nacen, crecen y mueren. Así somos todos los seres vivos. Por lo tanto, tienen alma. Las plantas tienen un alma vegetativa. Los animales tienen un alma, ¿cómo se le digo? Sensitiva, mientras que los humanos crecemos y nos reproducimos como vegetales. También sentimos como los animales, pero no nos diferenciamos por el alma racional pero nos diferenciamos por el alma racional que nos permite pensar y conocer y pues aprender. Por último, él nos habla de la lógica y sostiene que el pensamiento que razonamos, no, el pensamiento que razonamos, pero no podemos ser y no ser al mismo tiempo. Sin embargo, podemos ser algo y no ser otra cosa. Y con eso termino mi nivelación de filosofía. Muchas gracias.